Estas miofibrillas que les comentaba se divide en filamentos gruesos. Los filamentos gruesos son la miocina, hasta miocina se escucha como más pesado, miocina, músculo. Son los filamentos pesados que, como les comentaba, son aquellos que se deslizan por el carril, que está compuesto por cadenas pesadas y cadenas ligeras. Las cadenas ligeras son las cabezas. Y estas cabezas es como si está aquí, esto es el, las cadenas pesadas, el cuerpo, y la cabeza se desliza cuando se acorta la fibra. Y los filamentos delgados es principalmente la actina y sus asociados. Yo me acuerdo como que actor delgado, o sea, como si fuera un actor de delgado. Entonces, músculo, fibras, fascículos, fibras, miofibrillas. Tenemos principalmente a los filamentos gruesos, que es la miocina, que es el que se desliza por el carril, y los filamentos delgados, que es la actina. Y los adyacentes a la actina. Entonces, vamos a mencionarlos de una vez: tropomiosina y la troponina, las troponinas. Ok. Entonces, ¿cómo se van a agrupar estos filamentos gruesos y delgados? Y esta es pregunta de examen. ¿Cuál es la unidad funcional del músculo? La unidad funcional es el sarcómero. Entonces, cuando les pregunte cuál es la unidad funcional del músculo esquelético, ustedes van a contestar sarcómero. El sarcómero no es más que zonas divididas del músculo esquelético, y están divididas a partir de esto muy importante, que son los discos Z, que son como estos bastas, como pues sí, son palos, véanlo de este modo, proteínas que separan un sarcómero del otro. Entonces, entre disco Z y disco Z hay un sarcómero. Y bueno, aquí una pregunta que le suele surgir muy a menudo es de que qué significa sarco, porque cuando ven músculo esquelético, todo tiene sarco: el sarcoplasma, el sarcolema, el retículo sarcoplásmico y todo este rollo, es porque sarco es carne. No me acuerdo si del griego o de qué, pero sarco es carne. Entonces el sarcómero es la unidad de carne. Véanlo de ese modo. El sarcolema es la membrana del músculo. O sea, en vez de ser membrana, le ponen sarcolema. El citoplasma le ponen sarcoplasma. Y el retículo endoplásmico le dicen retículo sarcoplásmico. Y muy importante, vamos a mencionarlo de una vez: el retículo sarcoplásmico en el músculo esquelético almacena calcio. Entonces, lo que ocurre cuando yo meto sodio de mi unión neuromuscular es que voy a interactuar con el retículo sarcoplásmico para que libere este calcio. ¿Ok? Y pues bueno, en el el sarcómero, que va de disco Z a disco Z, va a agrupar en paralelo a los filamentos delgados de actina, que son los carriles, y debajo a la miocina. Entonces déjenles que me cargue la imagen, a ver si ya no me da lata el mugre Microsoft Whiteboard. Esto no pasa en las iPads, por si tienen un iPad, no la desaprovechen. Mm. Ahí va, ahí va, ahí va. Y es que también cuando hago pizarrones muy grandes, como que se satura y se empieza a trabar. Entonces tenemos aquí al sarcómero con los filamentos de miocina centrales, que van a ser los que se deslizan sobre los carriles, que es la actina, y pues propiamente a los carriles, que es la actina. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la concentración intracelular de calcio, cuando se despolariza la placa motora? Es de que, si se fijan, las cabezas de la actina van a interactuar con la actina y se van a cortar.
Entonces, cuando se acorta el sarcómero, es la contracción propiamente dicho. Es decir, lo que les decía, está mi carril de actina y la miosina cuando se acorta, como que van jalando, como si fuera jalando una cuerda. Esto va haciendo la miosina y se acorta el sarcómero. Y al acortarse el sarcómero se genera tensión, se genera fuerza y se genera la contracción muscular propiamente dicho. Entonces aquí tenemos exactamente lo mismo. La línea M es la mitad del sarcómero, pues no tiene chiste. Disco Z, los que me separan al sarcómero. La miosina central con sus cabezas y la actina, que la actina va a ser el carril, lo vuelvo a repetir porque es muy importante. La contracción muscular se da por la interacción de la actina y la miosina. Esto se llama ciclo de puentes cruzados. No sé si alguna vez leyeron o oyeron ese término, pero el ciclo de puentes cruzados se refiere a la interacción actina-miosina, este deslizamiento del carril. Por eso también le dicen que la contracción muscular es como un trinquete. Busquen ahí que es un trinquete, ya, por si no saben, y ocurre exactamente lo mismo. Y pues otras proteínas como la titina, que mantienen esta propiedad de como si fuera que mantienen una cierta tensión, lo mantienen, o sea, de que el hecho de que yo me contraiga, que no se rompa, pues, el sarcómero es por la titina. Ok. Y entonces hemos dicho mucho, mucho, mucho del calcio, que el calcio, contracción y todo este rollo, pero ¿por qué calcio es igual a contracción? Entonces, para que ocurra la contracción muscular, habíamos dicho, ocupamos la interacción actina-miosina. Actina más miosina igual a love. Pero va a haber proteínas que van a impedir esta conexión. Esta proteína que inhibe la interacción entre actina y miosina se llama tropomiosina. La tropomiosina va a ser, véanlo aquí en el esquema, esta banda gris que no va a permitir que la actina interactúe con la miosina. Porque, se los voy a poner aquí, la actina interactúa en sitios específicos que se llaman sitios activos. Y pues obviamente sitio activo porque ahí es donde ocurre la contracción. ¿Qué hace la tropomiosina? Se opone a esta unión entre la actina y miosina porque une a los sitios activos. Entonces, ¿qué ocupo yo para que haya contracción? Ocupo quitar a esta tropomiosina. ¿Y cómo voy a quitar esta tropomiosina? Con calcio. ¿Por qué? Porque el calcio se va a interactuar con la troponina C. Hay 3 troponinas, T y C, como los tic-tac. Troponina T, troponina I de inhibidora y C de calcio. C de tropomiosina. Entonces, ¿qué son las troponinas? Las troponinas son como este pájaro de Angry Birds, es decir, son 3. Una va a estar unida a la tropomiosina, una va a estar inhibiendo el sitio activo y una va a tener un sitio de unión a calcio. Entonces tenemos aquí a las tropomiosinas unidas las troponinas unidas a la tropomiosina. La T va a estar unida a la tropomiosina. La I va a estar inhibiendo el sitio activo y la C se va a unir al calcio. Entonces es como si estuvieran pegadas. Está mi tropomiosina que se une a los sitios activos y impide la relación entre la actina y miosina. ¿Y qué va a hacer el calcio? Va a jalar a la titina. Entonces, ¿qué pasa si si jalo la troponina? ¿Qué pasa si jalo la troponina? Si jalo la troponina, voy a jalar a la tropomiosina. ¿Y qué pasa si jalo la tropomiosina? Ya no voy a inhibir el sitio activo. Y si ya no inhibo el sitio activo, ya va a haber contracción muscular. Vamos a verlo en otro esquema. Aquí está, con el del Guyton. Los sitios activos se encuentran inhibidos por la tropomiosina. La tropomiosina se encuentra unida de troponina y aquí es donde llega el calcio. Entonces llega calcio, se une a la troponina C, desplaza la tropomiosina y hay interacción actina-miosina. Es por eso que el calcio nos sirve para la contracción muscular. ¿Cómo ven? ¿Sí se entendió eso? Si no, pues aquí les dejo el resumencito del Constanzo, pero si se fijan, no tienen que machetearse absolutamente nada, no tienen que ponerse a memorizar
como pericos absolutamente nada porque ya comprenden qué es lo que pasa. Entonces, porque pues esto suele pasar mucho de que, no sé, cierto doctor en laboratorio pregunta que les digan contracción y ustedes la tienen macheteada con pasos, pero pues no la tienen que machetear. Entonces vamos a verlo por pasos, nada más para refrescar, para ver que sí se haya comprendido. Ocurre un potencial de acción. ¿Por qué ocurre el potencial de acción? Porque mi motoneurona se despolariza, como una sinapsis química, entra calcio, libera el neurotransmisor, abre el canal de acetilcolina, que yo sé que es excitador, porque abre un canal de sodio, entra sodio, se despolariza y se van a despolarizar. Estas cargas van a pasar por el túbulo T, que el túbulo T es una región de mi músculo, ¿dónde está? Que es el túbulo transverso, porque pues, están transversos a la miofibrilla. Entonces llega el impulso desde la motoneurona, se abre sodio y estas cargas pasan aquí, pasa el sodio, pasan estas cargas positivas por el túbulo T y van a interactuar, este es el túbulo T, va a interactuar con unos canales, un receptor que se llama DHP o de dihidropiridina. Y este receptor a su vez va a activar al, al un, a un receptor que se llama RIR, que es un canal que libera calcio. Entonces vamos a analizarlo paso por paso. Potencial de acción, se abre canal de acetilcolina, entra sodio. Este sodio viaja por los túbulos T, que los túbulos T es una invaginación de la membrana. Tengo aquí mi membrana, se invagina y esto es el túbulo T. Entra el sodio y aquí en el túbulo T hay un receptor que se llama DHP. Se activa y interactúa con otro receptor que se llama RY o de rianodina y pues ya se libera calcio. ¿Ok? Pero pues esto no, si se fijan, es muy detallado y pues no tiene caso que se lo macheteen tanto. Solo que entiendan esto de que qué hace el calcio. Pero total, pasa potencial de acción, acetilcolina entra sodio, aumenta el sodio intracelular. ¿De dónde sale el calcio? El calcio sale del retículo sarcoplásmico. ¿Qué hace el calcio? El calcio se une a la troponina C. ¿Qué hace la troponina C? Desplaza la tropomiosina y permite esta interacción actina-miosina. Otra vez, no quiero que se les olvide esto. Canal de acetilcolina se abre, se libera calcio del retículo sarcoplásmico, calcio se une a troponina C de calcio, troponina C desplaza a tropomiosina y ya deja descubierto el sitio activo para la interacción actina-miosina y pues ya pasa esto, el ciclo de puentes cruzados. ¿Qué es esto? Es cross bridge cycling and force generation, la generación de tensión. Y por último, ¿quién guarda el calcio? ¿Dónde se vuelve a guardar el calcio? Pues obviamente en el retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio que utiliza ATP, que se llama cerca. Y pues ya esto es mi contracción del músculo esquelético. Y pues antes de, les dejo aquí un receptor para que, este meme para que se acuerden de estos receptores con nombres raros. El receptor de dihidropiridina, que está en el túbulo transverso, que es la invaginación del sarcolema, de la membrana del músculo. Interactúa con el receptor de rianodina, que está en el retículo sarcoplásmico. ¿Y qué va a pasar cuando interactúan? Aumentan el calcio. ¿Qué va a hacer el calcio? Se une a la troponina C, va a desplazar a la tropomiosina, va a dejar los sitios activos y va a interactuar actina-miosina. Se va a deslizar la miosina con sus cabezas como si fuera un cierre, un zipper, y se va a cortar la fibra y va a haber contracción muscular. No sé si tengan dudas hasta aquí. ¿Sí se entendió? O si no, pues de qué tienen duda. Déjenla aquí en el super chat. ¿Todo bien? Ay, todo claro. Denme un segundito que se me cayó una punta de la pluma. Listo. Y entonces, si entienden músculo esquelético, músculo cardíaco es lo mismo, con muy pocas diferencias. Miren, si se fijan, aquí ilustra exactamente lo mismo. El sarcolema, ¿qué quedamos que el sarcolema? La membrana sarcocarne, la membrana del músculo.
Porque el músculo cardíaco sigue siendo un músculo estriado, otra cosa que no les dije. No sé si ya vieron en los que están viendo histología en su plan, de músculo estriado. Se le llama así porque a la microscopía, tiene estas estriaciones, tiene estas separaciones. ¿Quién me da estas estriaciones? Los sarcómeros. Es decir, por eso está así, como separado, como estriado. Es por eso que es el músculo estriado, por los sarcómeros, por la proteína, por la línea Z. Entonces, el músculo estriado, ya vimos, se divide en dos. En el estriado esquelético, que es el que acabamos de ver, y el otro que es el estriado visceral, porque es el estriado del músculo cardíaco. Entonces, es lo mismo, sarcolema. El túbulo T, lo que les comentaba, es literalmente una invaginación del sarcolema, pero una diferencia muy, muy clave en el cardio, en la contracción del músculo cardíaco, es que el retículo sarcoplásmico es muy, muy pobre, es muy débil almacenando calcio. Entonces, la contracción del músculo cardíaco depende de calcio extracelular. Muy importante eso. Entonces, diferencia, puede ser pregunta de examen, entre músculo cardíaco y visceral, es que el esquelético depende de calcio intracelular, sacado del retículo sarcoplásmico. Y el músculo estriado visceral depende de calcio extracelular. Y para ya no meternos a temas muy complejos, es eso, esa es la única diferencia. Y que va a través de canales de calcio que se llaman canales de calcio lentos, tipo L. Por eso tiene una contracción más duradera el corazón, por esos canales de calcio tipo lentos tardan en cerrarse. Y aquí lo que les comentaba. Estas de rojito es la miocina y estas de rosa es la actina. Entonces, si se fijan, están completamente así acortados, como si fuera así. Entonces están completamente unidos. Esto pasa en la contracción. Y en la relajación vuelven a liberarse. Contracción, relajación, relajación. ¿Ok? ¿Y quién mete el calcio al retículo sarcoplásmico? La cerca, la bomba de calcio. ¿Ok? Y ese es músculo cardíaco. Les digo, si entienden músculo esquelético, cardíaco es lo mismo, pero depende de calcio extracelular porque el retículo sarcoplásmico es muy poquito funcional.